quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. En esta mañana quiero mirar una historia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se encuentra en Segunda Reyes en el capítulo número 6 y número 7. Es una hermosa historia que yo quiero contar, donde podemos ver el poder de Dios, cómo Dios puede cambiar una situación negativa, difícil, en algo maravilloso. El mensaje está desde el versículo 24, no vamos a leer todo, pero desde el 6:24 hasta el 7:20. Allí está narrada esta historia que yo quiero considerar en esta mañana para ustedes. Entonces el título dice: la provisión milagrosa de Dios. La provisión milagrosa de Dios. Yo creo que los que caminamos hace tiempo en el camino del Señor, en los caminos del Señor, hemos experimentado provisión milagrosa de parte del Señor. Y quiero tomar como texto en Filipenses 4:19. También un texto muy conocido que dice: mi Dios, Filipenses 4:19, ¿no es cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Y Dios no tiene un solo método para suplir nuestras necesidades. Él a veces suple de una manera que no lo esperamos. A veces nosotros nos imaginamos, bueno, Dios tiene que suplirme así mi necesidad. Pero Dios obra de otra manera completamente diferente. Dios puede sanar tu cuerpo de la manera que Él quiere. ¿Se acuerda de esa historia de Naamán? Él tenía un concepto de que el profeta iba a salir, ¿no es cierto?, iba a invocar a Dios allí. Y cuando llega a la presencia del profeta, dice: anda, bañate. Lo manda a bañarse, y por si acaso 7 veces, ¿no?, que se zambullera 7 veces en el río. Bueno, y Dios lo sanó a su manera. Él tenía un concepto en su mente, ya había hecho allí, ¿no es cierto?, la película de cómo Dios lo iba a sanar. Dios puede suplir tu falta de recursos económicos. Hace poco yo tuve un asalto y me han sustraído el iPad, ¿no? Que ahí tenía todas las lecciones que doy en el instituto, los mensajes, todo tenía allí. Pero hablé con un hermano, muy amigo, un pastor, y al rato me llama la hija de él y dice: pastor, nosotros le vamos a regalar otra iPad mejor que la que le han robado. Yo decía: ¿cómo voy a conseguir otra? Y el Señor proveyó en una forma milagrosa. Entonces vamos a ver esta historia donde Dios suple el hambre de una ciudad sitiada, Samaria. Dios suple en una forma milagrosa allí en un momento. El rey de Siria sitia Samaria. En aquel entonces, ¿no es cierto?, casi todas las ciudades estaban amuralladas, tenían su entrada y salida. Así que, sitiando una parte, ya no podían moverse allí. Y dice el versículo 24:
después de esto aconteció, ¿no es cierto? Segunda Reyes, está allí, 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Dice aquí la palabra del Señor después de esto. ¿Cuál es lo esto? Resulta que Eliseo, el profeta de Dios, que Dios puso allí, después, usted sabe la historia, después de Elías, ¿no es cierto? Eliseo es el profeta de Dios para el pueblo. Y los sirios acosaban con bandas que venían, y cada vez que iban a tomar, iban y no encontraban al profeta. Cuando el rey, porque sucedió varias veces, y el rey empezó a desconfiar de los suyos, y le dice a los suyos: ¿quién de ustedes es del pueblo de Dios? ¿Quién de ustedes es? No, le dicen, es que el profeta de Dios, de antemano, él le avisa que nosotros vamos a entrar allí para tomarlos. Y entonces se protegen, huyen, cambian. Entonces decide este rey de encontrar a Eliseo y matarlo. Pero por eso dice, después de esto, después entonces, al no poder encontrarlo, decide sitiar la ciudad de Samaria. Y los sitios, ¿no es cierto?, producen necesidades. Nosotros con un pastor y un misionero hemos estado allí en San Petersburgo, y el director de un museo de guerra, él nos llevó para ver todo, ¿no es cierto?, allí en el museo, y nos relataba cómo ha sido el sitio de San Petersburgo. Duró 3 años el sitio. Se comieron todo lo que había. Hasta el último le daban un trocito así como un turrón. ¿Conocen acá el turrón o no? Una oblea, como una oblea, hecho de arena y aceite. Y eso era la comida de ellos, ¿no? Y mezclaban a veces aserrín. Pero nunca ha podido el enemigo entrar y sitiar esta ciudad. Pero eso produjo una tremenda hambre, necesidad. Pero algo lindo que me gustó oír. Dice, ellos quemaron los árboles, porque se imagina ya, justamente no han podido vencerlos por el tremendo frío. Y él nos contaba que quemaron todos los árboles para calentarse, las hojas las comían, las raíces las comían, y la parte más dura la usaban para luchar contra el frío. Ahí el frío es 30, 40 grados bajo cero, muy normal, ¿no? Pero dice, ningún libro de la biblioteca ha sido tocado. Qué hermoso, qué bueno, ¿no? Comieron todo, quemaron todo, pero su biblioteca estaba intacta allí durante 3 años con una hambruna impresionante. Y leemos ahora entonces en el Segunda Reyes capítulo 6, el versículo 25 al 29. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo,
da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, de acá tu hijo y da acá, ¿no es cierto?, tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo, ¿no? Qué tremendo al estado que llegó, ¿no es cierto? El hambre es algo terrible, el hambre es algo que cambia la mente del hombre. Y fíjese, llegaron a un acuerdo, hoy comamos nuestro bebé, mi bebé, y mañana el de ustedes. Tremendo la situación que se estaba viviendo allí a causa del sitio. Pero fíjese, en el 7.1, ahora en el 7.1, Dios promete suplir. Y es difícil cuando uno está pasando una necesidad tan grande, confiar que Dios va a suplir. Y dice así, entonces el versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Ese es que habló Dios por parte del profeta Eliseo, diciendo que la situación iba a cambiar. Pasa en todos lados, ¿no es cierto? Cuando hay escasez, los precios suben. Cuando falta una mercadería, usted sabe que los comerciantes aprovechan y suben el precio, porque saben que la gente va a comprar sí o sí. Y aquí había pasado eso. Pero el profeta de Dios dice que va a cambiar radicalmente la situación, que las cosas iban a estar baratísimas, casi regaladas, ¿no es cierto?, que ellos podían disfrutar. Pero ¿qué pasa? Allí surge la incredulidad, Hermanos, tenemos que creer. Aunque el diablo nos acose y nos diga que vamos a fracasar, que no vamos a salir de la situación, que no vamos a poder aguantar la presión, tenemos que confiar en el Señor. El versículo 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. ¿Qué le estaba diciendo Eliseo? Que creía, iba a comer, iba a saciar su hambre, pero el que no creía no iba a recibir, no iba a poder participar. Y a veces por falta de fe en el Señor andamos en la miseria, andamos en problemas, arrastramos enfermedades y no nos acercamos confiando en el Señor, que Él puede sanar nuestra enfermedad. Una situación difícil, familiar puede ser, una situación laboral puede ser. Si no confiamos, el enemigo se aprovecha y nos desanima, nos desalienta. Cuando los hermanos vienen en la iglesia y me dicen, pastor, me han despedido del trabajo, yo digo, gloria a Dios que te han despedido. ¿Sabes por qué te despidieron? Porque Dios tiene un trabajo mejor para vos. Antes ganabas X, ahora X más 2. Vas a ganar. Así que para que tengan fe, ¿no es cierto?, para confiar en el Señor y esperar en el Señor. Y en el capítulo 7, versículos 17 al 20, vemos las consecuencias de la incredulidad. La incredulidad trae consecuencias negativas. La incredulidad trae consecuencias que pueden arrastrarnos, ¿no es cierto?, a un desánimo, desaliento. El versículo 17, estamos en 2 Reyes 7, 17. Dice, y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba,
y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues que de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 12 seas de cebada por un siclo y el seas de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora, a la puerta de Samaria. A la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Entonces, cuando Dios habla y dice: yo te voy a sostener, cuando Dios nos habla y dice: yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, el Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en eso tenemos que apoyarnos y confiar. No importa la situación que podemos vivir, que estemos pasando, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Él va a obrar en su momento. Y aquí el profeta le había advertido lo que iba a suceder. Y así como el profeta habló, de esa manera sucedió. ¿Por qué? Porque él no creyó, aún se burlaba, no creía en el poder de Dios. Pero aquí hay también una parte de la historia que es hermosa. Dios hace huir al enemigo de una forma sobrenatural. Y dice el versículo 6 y 7, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Han dicho: soldado que huye sirve para otra guerra. Y dejaron todo. Huyeron. Dios opera a su manera para guardarnos y para suplirnos a nosotros. Ellos tenían todos sus enseres, todos sus alimentos. Cuando van a la guerra, yo cuando estuve en el ejército y hacíamos maniobras, llevábamos la cocina, llevábamos las provisiones, todo. A veces salíamos a las montañas allí en Córdoba y llevábamos la cocina, y todos pasábamos 10 días, 15 días allí practicando combates, estrategias de combate, y bueno, llevamos, y así esto trajeron todo, ¿no? Ahora, ¿qué dice que tenían? Huyeron al anochecer abandonando sus caballos y todo. Pero después pasa algo hermoso. Sigue esta historia y Dios usa a 4 leprosos. En aquel entonces los leprosos era gente que ya no era despreciada, enviada fuera de la ciudad. No podían permanecer, lógicamente por el contagio y todo esto. Y bueno, la misma persona que tenía esta enfermedad tenía que anunciar, tenía que gritar a viva voz su enfermedad para que no se acerquen a él. La gente le tiraba de lejos o le abandonaba la comida. O sea que ellos estaban en una situación muy dura, muy difícil. Pero Dios miró esas vidas. Un día nosotros éramos leprosos también, porque dice la lepra es símbolo del pecado, y nosotros también éramos leprosos. Pero un día el Señor vino a nosotros y cambió nuestra vida, y ahora podemos servirle a Él
Él suplió nuestras necesidades, sacó nuestros vicios y ahora nosotros podemos servir con alegría, con gozo al Señor. Entonces allí estos 4 leprosos, dice en el capítulo 7, versículo 3 al 5 y después el 8 hasta el 10, dice así: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si no nos quedamos aquí, también moriremos. Que dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos. ¿Para qué llevaban plata y oro los guerreros? Bueno, pero allí encontraron, porque Dios tenía que proveerle a estos 4 leprosos, ¿no es cierto? Dice allí entonces, y tomaron allí, dice, plata, los vestidos, ¿no es cierto? Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a las guardias de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Qué buena la actitud. No estamos haciendo bien, dijeron los leprosos. No estamos haciendo bien. Y este es un mensaje. Si nosotros no predicamos la palabra del Señor, tenemos que decir: no estamos haciendo bien. Hay gente que necesita, hay gente que tiene hambre, hay gente que está pasando por una situación difícil. Pero estos 4 leprosos se dieron cuenta que no estaban haciendo bien. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que no estamos haciendo bien si no llevamos la palabra del Señor, si no oramos por los necesitados, si no ayudamos también económicamente a aquellos que sufren. Nosotros en la iglesia tenemos varios equipos que hacen obra social. Equipos de médicos, equipos de constructores, equipos, ¿no es cierto?, de psicólogos. Tenemos varios equipos que hacen ayuda social. Tenemos gente que trabaja con los le llaman gente de calle, comúnmente decimos los crotos, ¿no es cierto?, que están tirados en la calle allí, y bueno, ellos van, les sirven café, los llevan a un lugar que llaman refugio y allí le dan de comer. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer con la gente necesitada. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no solamente darles de comer en cuanto a los alimentos, sino también darles de comer la comida espiritual. Y estos equipos que tenemos no solamente los alimentan, los visten, juntamos ropa, ¿no es cierto?, y les dan ropa, sino que le dan la palabra del Señor, oran por ellos, y muchos de ellos que estaban llenos de harapos, llenos de piojos, llenos de todo horrible, algunos orinados, una cosa muy triste.
ahora van a esas reuniones vestiditos, con ropa buena, afeitados, peinados, y participan de la palabra del Señor. Así que tenemos que decir, no está bien. Hay mucha gente necesitada que espera que nosotros le llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchos que sufren ataduras, hay muchos que sufren opresión del enemigo, hasta tal punto que se vuelven con una locura tremenda. Por eso, digamos, no está bien lo que estamos haciendo. Tenemos que, nuestra iglesia hace mucho énfasis en la obra misionera para traer justamente el mensaje a la gente necesitada. Y tenemos en varias partes del mundo misioneros que están trabajando. En Costa Rica tenemos un matrimonio que también trabaja con gente que está en situación de calle. Y bueno, le llevan cafecito, le llevan algunas sándwiches y cosas así. Y contaban, testimonio, cuentan ellos que había una mujer que no quería saber nada, los insultaba de todo, no quería saber nada. Y ahora, o sea que era violenta. Y bueno, y ellos insistían, le llevaban allí la comida, le hablaban, oraban por ella. Se convirtió al Señor y ahora es una de ellos, o sea, una defensora del trabajo, amable. Antes era hosca, ahora los abraza, los besa, allí. Lo que puede hacer el Señor. Pero el secreto está darnos cuenta que no está bien quedarnos encerrados en cuatro paredes, quedarnos allí, sino salir allí donde está la necesidad. Entonces, estos leprosos es un ejemplo maravilloso también para nosotros. Y cuando hay disposición y cuando hay obediencia, Dios se manifiesta y suple las necesidades. Suple las necesidades. Y nosotros podemos ver esto allí en nuestro país, pero también vemos a través de la tarea de los misioneros, cómo Dios suple allí, cómo Dios bendice la tarea de ellos. La primera familia de nuestra iglesia que salió fue en el año 93 a la ciudad de Granada, en España. Ellos, al principio, cuando llegaron, los insultaban. A los argentinos, los europeos le dicen sudaca, en una forma despreciativa. Y le decían, sudacas, vuélvanse a su país, no los necesitamos aquí. Ellos iban a La Paz, hacían mimos, hacían unos payasos, para predicar la palabra del Señor. Y los insultaban y le decían que se vuelvan a su país. Pero ellos perseveraron allí, trabajaron, aunque eran acosados, despreciados, ellos siguieron y ahora tienen varias iglesias levantadas en la costa y también en la ciudad de Granada, como en la costa como Almería y varias ciudades allí. Y cada tanto hacen una convocatoria de todos los anexos que ya son independientes, esas iglesias, y hacen una reunión especial para conmemorar alguna festividad. Así que no está bien quedarnos sin hacer nada. Y gracias por la hermana, ¿no es cierto?, que allí el Señor estaba hablando y ahora regresó otra vez. Y el Señor va a bendecir la vida vuestra, de su familia, y lo va a usar tremendamente. ¿Por qué? Porque han decidido obedecer al Señor. Entonces vemos cómo se cumple la promesa del Señor. Ahora estamos en 2 Reyes, capítulo 7, versículos 15 y 16. Dice, y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos enseres que los sirios habían arrojado por la premura.
Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seahs de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Donde hay fe, Dios suple. Donde hay fe, Dios obra. Para Dios es imposible obrar si no hay fe, si hay oposición. Porque Dios obra cuando hay obediencia, cuando hay fe, cuando hay confianza. La desconfianza es una barrera entre Dios y nosotros. Así que confiemos en el Señor. En esta mañana has traído una necesidad. Puede ser, ¿no es cierto?, familiar, puede ser una personal, una cuestión personal, una cuestión física, una cuestión financiera, una cuestión, bueno, hay tantos ataques y creo que el enemigo está inventando cada vez otra manera de atacarnos. Pero nosotros vamos a estar firmes allí confiando en el Señor. Amén. Creyendo que el Señor está con nosotros y Él va a suplir. Así que esta gente, el pueblo de Dios, allí fue a recoger. Ellos no sembraron, pero el Señor les dio el privilegio de cosechar. Hicieron una gran cosecha, ¿no? Que los precios cayeron. Así que aquellos que querían aprovecharse de la necesidad, el negocio falló, porque Dios se lo dio gratis. Dios se lo dio gratuitamente. Para terminar, ya vamos a terminar. Nuestro Dios es el Dios de los milagros. Cantamos una canción, ¿no es cierto? El Dios de los milagros esta mañana. Y eso es una realidad. El Dios de los milagros. También tenemos milagros que Dios hizo con los misioneros, en cuanto una hermana que recibió el llamado para ir a México, tuvo que esperar 15 años para que Dios haga el milagro y pudo entrar a México allí para servir al Señor. Y milagros con el visado. Cuesta mucho en este tiempo conseguir visa en otro país, pero Dios hace milagros también en este sentido. Y tenemos testimonio cómo Dios abrió puertas para entrar allí y servirle al Señor. El Señor es el Señor de los milagros. Cualquier necesidad que podamos tener, el Señor está allí. Para Él no hay nada ni grande ni pequeño. Para Él lo mismo es hacer, cambiar una situación pequeña como una situación grande, tremenda, según nuestra visión. Él puede obrar en cualquier necesidad. En cualquier necesidad. No hay necesidad que el Señor no puede obrar si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Un hermano, allí tenemos una iglesia, una ciudad que se llama Carlos Paz, una ciudad turística por excelencia. Y él en el verano salía a vender helados. Pone en una caja, le pone hielo allí, pone los helados y va por la playa gritando helado, helados. Y estaba en el culto de la mañana y no tenía ni un cobre. No tenía. Y el Señor le dice, tenés que ofrendar. Y no tenía, ¿no es cierto?, de exceso. Tenía un billetito solamente y Dios le dice, tenés que poner como ofrenda misionera. Ay, Señor, tengo que comprar los helados y mi negocio va. Y el Señor dice, tenés que ponerlo. Y él finalmente obedeció al Señor, puso el billetito ese que pensaba comprar los helados y después salió allí y va caminando y encuentra 100 pesos. 100 pesos
No es mucho en Argentina, en aquel entonces era mucho, pero ahora ya no, ya vamos a tener que quitar cero, ¿no es cierto? Y va caminando y encuentra otros 100, eran 200. Y sigue caminando, encontró otros 100, 300 pesos. El Señor le proveyó en la manera que él ni pensaba. Ni pensaba. El Señor allí le proveyó, entonces podía vender los helados. Entonces, el Señor, Él puede obrar en la manera que nosotros menos pensamos. Quiero orar ahora por vuestras necesidades.